Saludos, estimada docente. Mi nombre es María Soledad Esparza y daré a conocer la evolución de las ciencias de la educación a través de una línea del tiempo desde el enfoque de la nociología, la ética y la estética. Como primer punto, tenemos los años 4000 y 3000 antes de Cristo, donde se dieron las primeras civilizaciones. Aquí la educación tuvo su origen en las comunidades primitivas, cuando éstas abandonaron el nomadismo y empezaron a crear comunidades y practicar actividades económicas. También la educación tuvo un punto trascendental dentro de ellas cuando también hicieron prácticas como el trueque, es decir, que realizaban el intercambio de algunas mercancías por otras. También, por otro lado, también se originaba la división de clases sociales de manera rudimentaria, lo que posteriormente marcó la educación. Luego tenemos los años 2070, 1600 antes de Cristo, donde se dieron los primeros sistemas educativos, donde su enfoque estaba principalmente establecido en la religión y mantener las tradiciones de los pueblos. Aquí podemos darnos cuenta que ya se daba un poco de la ética, puesto que tenían una base moral para transmitir la educación a los alumnos, como podemos darnos cuenta dentro del sistema educativo chino, que evolucionó a través de varias de sus dinastías con énfasis en la disciplina, el trabajo duro y el respeto a sus mayores. En estas escuelas también se enfocaban, como mencionaba, en la educación con una formación moral, física, intelectual y las enseñanzas se centraban en diferentes artes, incluyendo matemáticas e historias. Es decir, aquí también se enfocaban un poco también a la estética, a la valoración del arte, es decir, estas ciencias las veían como un arte, porque ya, como sabemos anteriormente, la pedagogía se tornaba como el arte de enseñar. Entonces, en la China ya tenemos las primeras bases sobre lo que es una educación enfocada tanto en la ética como en la estética. Luego, en los años 800, 480, 470, 399 antes de Cristo, lo que tiene que ver con la antigua Grecia y los filósofos, estos se centraban en una educación también mucho más humanista o con base en la nociología, es decir, que se cuestionaban por qué es importante el conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento, si es a través de la propia persona o si es a través de su relación con el entorno, a través de sus diferentes experiencias, etcétera, creando diferentes teorías del conocimiento. Es así que la antigua Grecia trajo consigo por primera vez un cambio pedagógico significativo, que la educación no solo se basaría en la imitación de lo que ya sabe o ha hecho otras personas, sino una participación social activa estableciéndose de tal manera una conciencia pedagógica en el hombre, es decir, una educación ya más humanista, que no solo se basa en la transmisión de conocimientos, sino también en una educación integral. Por eso los filósofos hacían alusión a la paideia, que se trataba de, que era una palabra que significaba en español nutrición. Y hacían alusión a una educación que no solo se base en transmitir conocimientos ya establecidos, sino que el alumno cree sus propios conocimientos y también se centre en la moral o en su capacidad eh, de mandar dentro de una sociedad. Por eso también Sócrates y Platón nos mencionaban que una persona que tenga una educación integral, es decir, tanto humanística como de saberes, será capaz de mandar dentro de la polis. Ya en los años 476 después de Cristo al año 1492 tenemos la educación en la Edad Media. Esta educación también se centraba mucho en lo que es la ética, puesto que la formación estaba orientada a la religión, el aprendizaje de latín y su difusión en los monasterios. Gran parte de la población analfabeta adoptó una formación cristiana y al final de esta época se creó la educación gratuita para todos en donde se recitaban oraciones, es decir, la educación estaba girando en torno a la religión. Incluso a los jóvenes pobres que mostraban una destreza se les enseñaba la lengua de la cultura, leer y escribir, y los monasterios incluían también otro tipo de asignaturas como las matemáticas, la gramática, la teología, entre otras.
Ya en el siglo XV al siglo XVII tenemos lo que es el humanismo y el renacimiento. Aquí podemos ver un gran enfoque en lo que tiene que ver con la estética, porque aquí se crearon varias obras de arte como la más conocida en el mundo, que es la Mona Lisa. Es decir, ya se tenía una valoración principal por lo que es el arte y la cultura en el mundo. Por eso nos menciona que el humanismo permitió que más personas dejaran ya de lado el dogma religioso y se centren en la lectura, en la literatura, la ciencia, las artes y con el invento de la imprenta, la distribución del conocimiento se masificó las escuelas, es decir, ya hubo creación de textos y diferentes clases de libros. También se empezó a brindar conocimiento a gente común, ya que la educación en la Edad Media era remitida para gente de clase alta. También en el Renacimiento se introdujeron temas como las ciencias, la historia, la geografía, la música y la formación física, ya que aquí la educación, además de estética, también tenía este aspecto humanista. Les llamaba mucho la atención el cuerpo humano para la creación de obras de arte. Más adelante, a partir del año 1746 al año 1879, tenemos la edad moderna de la educación, donde para algunos pensadores pedagógicos como Dewey, él nos decía que no podemos separar la educación integral del hombre, es decir, del hombre como persona, su educación ética y estética, como la transmisión de los conocimientos, sino que debe haber una fusión entre ellos para que el hombre tenga una educación integral. Ya en el año 1879, es decir, ya a partir del siglo XX, en la edad contemporánea, Perrier creó la Escuela Nueva. Después del primer año de haberse terminado la Primera Guerra Mundial, buscando abrir la mente a una cultura general y ahí llegamos a los tiempos actuales, donde la gente invierte mucho en la educación. Antes la gente estudiaba máximo hasta el colegio o la educación secundaria, pero ya más adelante, con la creación de las universidades, la gente se siguió preparando, incluso hasta lo que conocemos el día de hoy, que es la máxima preparación académica, como son los doctorados. También durante el siglo XX, como mencionaba, se estableció estos niveles educativos, como es la educación primaria, secundaria y universitaria. Ya en el siglo XXI, en la educación actual, tenemos una educación progresista, donde la enseñanza se basa más a las potencialidades del niño que las necesidades de la sociedad o los preceptos de la religión, ya que como sabemos, la educación también cumple un sistema de reproducción, donde se reproducen las necesidades que tiene la sociedad o el gobierno en sí que esté dentro de un sistema educativo determinado como mandante, ya que quiere que se le transmitan dichas costumbres o dicha cultura a los alumnos para que cuando ellos se integren a la sociedad y adentro del ámbito laboral puedan adaptarse de mejor manera, ya que ellos están de acuerdo a los lineamientos preestablecidos por las sociedades, por las condiciones tanto sociales como económicas, pero actualmente se basan ya más en las necesidades educativas que tengan los alumnos como tal que en estos lineamientos preestablecidos. Luego, por último, tocaremos el tema de la revolución tecnológica, es decir, lo que vivimos ahora o como es nuestra modalidad de aprendizaje en la universidad, que es una educación virtual, que la primera generación o los primeros cimientos de esta educación se dio con el material proporcionado a través de un correo postal, como había estas escuelas o cursos por correo. La segunda generación ya se empleó el modelo multimedia. Como sabemos, se comenzaron a crear las primeras plataformas como en carta, que la utilizábamos cuando estábamos en la escuela. En la tercera generación se emplean las TICs, es decir, las tecnologías de información y comunicación. En la cuarta generación ya se dio el aprendizaje con videollamadas, es decir, este contacto síncrono y asíncrono con los docentes mediante videollamadas o las denominadas clases virtuales. Y en la quinta generación es lo que estamos viviendo hoy en día, un aprendizaje en línea con respuestas automáticas y sistemas de inteligencia de aprendizaje, la conocida inteligencia artificial, donde nosotros podemos realizar alguna pregunta y obtenemos la información al instante, o podemos realizar diferentes tareas que son repetitivas dentro del ámbito escolar a través de estas herramientas, siempre y cuando las utilicemos de una manera adecuada. Entonces podemos concluir que tanto el ámbito nociológico como ético y estético
influyen de manera principal dentro de la educación, ya que gracias a estas aristas podemos tener una educación mucho más integral. Es decir, que nos eduquemos no solo para la transmisión de conocimientos o para el mundo laboral, sino de una forma mucho más humanista. Muchas gracias por su atención. ¿Cómo está?